Hola a todos, en este tutorial video yo les voy a explicar lo que es la ecuación de Nernst. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta para qué sirve esta ecuación. La ecuación de Nernst nos sirve para calcular la diferencia de potencial eléctrico en una membrana celular. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la diferencia del potencial eléctrico de la membrana celular se genera por la distribución desigual de iones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la célula forma gradientes de concentración dentro y fuera de la membrana celular. Y aquí tenemos unos ejemplos de los gradientes de concentración que ella genera, porque es lo que ella requiere para su funcionamiento óptimo. Aquí tenemos que en la membrana extracelular tenemos un gradiente de concentración del sodio de 5 milimoles, de la concentración del potasio es de 145 milimol, del cloro 4 milimol y del calcio 105 milimol. Bueno, eso es para el líquido extracelular. Y para el líquido intracelular se genera una concentración de 120 milimol, para el potasio 5 milimol, para el cloro 2 milimol y para el calcio 5 milimol. Bueno, esas concentraciones son las que va a haber por lo regular en el líquido intracelular. Bueno, aquí tenemos un ejercicio que vamos a realizar el día de hoy y dice así: ¿cuál es la diferencia de voltaje de una persona que tiene fiebre de 40 grados centígrados en concentraciones de sodio? Bueno, aquí les proporcioné yo la ecuación de Nernst y dice que la diferencia del voltaje es igual a 2.3 por la constante de los gases por la temperatura entre la valencia del ion por la constante de Faraday. Todo esto por el logaritmo de la concentración extracelular entre la concentración intracelular. Bueno, las unidades que vamos a estar trabajando aquí nos va a referir que la constante de los gases ideales la vamos a trabajar en 8.31 joules sobre mol Kelvin. Y la constante de Faraday es 96.500 Faraday. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que la valencia del ion nos las va a proporcionar el mismo ion. O sea, si vamos a trabajar con sodio va a ser uno más. Si vamos a trabajar con potasio va a ser uno más. Si vamos a trabajar con cloro, como el ion cloruro es negativo, vamos a trabajar con uno menos. Y si trabajamos con calcio, como el ion calcio es 2 más, en la ecuación vamos a sustituir como 2 positivo. Bueno, ahora, ya entrando en el tema importante, tenemos que la diferencia del voltaje es igual a 2.3 por la constante de los gases, que vuelvo a repetir, la vamos a trabajar en 8.31 por la temperatura. Bueno, lo que se me pasó a explicarles es que la temperatura la vamos a manejar en Kelvin. Entonces, como son 40 grados Celsius, la vamos a pasar a Kelvin, que son 313.000 313.15 Kelvin. Bueno, ahora, la valencia que estamos trabajando, como es la del sodio, va a ser de 1. Entonces, va a ser por 1. Y la constante de Faraday es 96.500. Todo esto por el logaritmo de la concentración extracelular. Bueno, les vuelvo a reiterar, las unidades que necesitamos son molares completos, no milimoles. Entonces, en el líquido extracelular son 5 milimoles y los vamos a pasar a molar, que es 0.005.
Y la concentración intracelular, que es la que va en la parte del denominador, va a ser 0.120, ¿no? Bueno, así va a quedar expresado nuestra ecuación. Ahora, las unidades que vamos a manejar de la diferencia de voltaje, volts es igual a joule sobre coulombio. Entonces tenemos que para mostrar la técnica del añejo, vamos a demostrar que nos van a quedar estas unidades. Entonces, la constante de los gases ideales va a trabajar con joule sobre mol Kelvin por Kelvin sobre mol coulombio. ¿Ok? Así se van a expresar las unidades, ¿no? Y tenemos que Kelvin con Kelvin se va, mol con este mol se va, y tenemos que nos va a quedar joule sobre coulombio. ¿Ok? Bueno, eso es lo que tenemos en nuestra prueba del añejo. Ahora, para los que ya hayan hecho esta ecuación, vamos a tener que nos va a dar un resultado de 0.037 volts. Perdón, se me había olvidado que gracias al logaritmo el resultado va a quedar expresado en un negativo. O sea, este resultado va a ser negativo, ¿no? Entonces tenemos que nuestra diferencia de voltaje va a ser igual a menos 37 milivolts. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que la temperatura es un factor importante, porque de aquí vamos a determinar si la persona se está muriendo o no. Tenemos entendido que para las diferentes concentraciones va a haber un estimado en la diferencia de voltaje, pero bueno, también las concentraciones va a depender mucho de la alimentación del ser vivo, de qué tipo de célula estamos estudiando, porque los gradientes de concentración no va a ser igual en una célula epitelial que en una célula neuronal, ¿ok? Entonces estos solamente son estimados. Entonces tenemos que es importante tomar en cuenta que va a ser una diferencia, porque como ya había expresado, la célula va a crear gradientes de concentración. La bomba de sodio y potasio nos explica que por cada 3 moléculas de potasio que ingresa al líquido intracelular, va a haber 3 moléculas de sodio que se van a ir al líquido extracelular. Bueno, eso nos dice que la célula está creando esos gradientes de concentración porque es lo que requiere. Va a utilizar el ATP como un catalizador para producir este proceso. Bueno, espero les haya quedado entendido un poco mejor un poco este tema acerca de la ecuación de Nernst y para qué nos sirve y para qué le sirve la célula. Y con esto concluimos el tema. Gracias.